Buenos días, muchachas. Los compañeros ya se conectaron. Ya está Suani, Daniel. Nos falta Eduardo. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí, se escucha. Todos. Bueno, deben de estarse levantando, ¿verdad? Sí, yo sí, profe. Bueno, ojalá puedan abrir sus cámaras para que los vea yo, si están en clases o no. Bueno, miren, seguimos aquí con los antecedentes de 1970 y ayer nos quedamos aquí en este punto siguiendo los anteriores, que era la inversión extranjera directa y perdón, nos quedamos aquí sobre la economía mixta y ahora vamos a continuar con el peso. Dice que la paridad del peso mexicano tuvo una caída en los años 50. Fíjense, el dólar en relación al peso estaba a 4.85 en 1946 y para 1948 el peso se devaluó tanto que llegó a 12.50, es decir, en 12 años tuvo casi 125% aproximadamente de pérdida de su valor. Es lo que ahora vivimos, por ejemplo, de 1948 al 2021, pues ahora está a 20 pesos, está al doble, porque no ha bajado de menos de 19 pesos, 18 pesos, haya llegado hasta los 22 y el temor es siempre rebasar los 23 o 24. Pero también dice que aquí la inversión privada para este lapso fue del 60%, de la cual la mitad se destinaba a la inversión para la construcción, tanto residencial como no residencial, y la otra mitad se destinaba a inversión en maquinaria y equipo. Es decir, quiere decir que para bienes sociales o para el bien de la comunidad, como veíamos en las anteriores, que era la salud, educación, salarios, pensiones, pues no hay ese apoyo. Entonces, prácticamente se dedicó todo a la construcción, todo al bien de material. Y en este tiempo se admitió la inversión extranjera directa y se contrataron préstamos a largo plazo y a corto plazo, que son los que ahora nosotros, los jóvenes mexicanos que ya trabajamos, estamos pagando. Esa deuda que se va a crear desde 1950, o aquí en este caso de 1948, hasta el 2021. Y aquí dice, se contratan deudas o préstamos a largo plazo. Los créditos de los bancos internacionales se daban a países de buena conducta en el marco de la Guerra Fría. Esto ocasionó la desnacionalización de la toma de decisiones de la economía. Y es el problema que en la actualidad tenemos. Ustedes saben que hoy ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó la Casa Blanca y llega un nuevo presidente que toma posesión a las 12 del día. Fíjense lo que es la historia. 5 horas antes, el presidente saliente tiene que dejar la Casa Blanca para que en 5 horas entre la Guardia Nacional, entre el Ejército, entre el FBI, revisen la casa, chequen todo para que ya cuando llegue la mudanza del nuevo presidente se puedan instalar. En 5 horas ellos tienen que hacer todo esto. Claro, como ellos tienen una casa particular en Delaware, pues se traen lo que es indispensable y después van a traer sus cosas. Bueno, pero aquí como, en este caso, nosotros ahora en México, pues sí, crean o no, el gobierno le está pensando porque si Donald Trump iba por otra cosa, Biden viene por aplicación de la ley.
y una de las leyes que va a aplicar es darles ya la estancia migratoria a muchos extranjeros, va a impedir la construcción del muro fronterizo, muchísimas cosas, pero también va a pedir que lo que está en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se tiene que ir cumpliendo al pie de la letra y sobre todo defender la fuerza de trabajo o defender a los trabajadores. Entonces, por ese lado, vienen un poco duros y en este caso, pues el gobierno mexicano, pues sí, está temeroso porque, pues si no se van cumpliendo algunas cosas, el Tratado de Libre Comercio se puede ir para atrás. Y entonces aquí también, esto de los préstamos a largo plazo, pues México, ¿qué ha hecho? Como no tiene con qué pagar, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial y que en lugar de pagarlo ahorita en 20 años, yo lo voy a pagar a 30 años, me bajan las mensualidades y puedo estar pagando cada mes. Por eso la deuda se va alargando, alargando, alargando en tiempo y pues ahorita estamos viviendo las consecuencias. Pues se dice que cada mexicano no sé cuántos miles de pesos debe desde que nace hasta que muere. ¿Y eso por qué? Porque no es el pueblo mexicano el que se endeuda, es el gobierno quien se endeuda porque no tiene recursos para satisfacer las necesidades primarias del país. Son ellos. Y claro que si no hay una información, es como ahorita y que lo quieren desaparecer, pues cómo nos vamos a enterar en qué se gasta pues, los recursos que tiene el gobierno de México, en este caso a través de los impuestos. Ahora, se puede decir que el cambio revolucionario buscado en las primeras décadas del siglo XX se modificó para orientar el desarrollo del país hacia la estabilidad en todos los órdenes, económicos, social y político. Y yo le decía la otra vez, de cambio revolucionario en 1910 hasta nuestros días no se ha dado. Esa independencia que se habla de 1810 hasta nuestros días no se ha dado, porque seguimos siendo dependientes. A lo mejor se buscó la independencia de la corona, se buscó el cambio porque pues quienes tenían el poder de tierras y de varias propiedades en el país, que estaban las haciendas o los hacendados, bueno, vino la revolución y empezó el reparto de tierras a todos los mexicanos. Pero que haya una estabilidad económica, no la hay, ni en ese tiempo ni en la actualidad. Una estabilidad social tampoco. Recordemos, creo, en 1994, cuando nace el partido del Grupo Zapatista en Chiapas, allá en la Navidad, fin de año, todo eso que se levantan en armas. Entonces, todo eso va ocasionando que si no hay un desarrollo de estabilidad, ninguna comunidad y ninguna nación va a estar bien. Y en el caso de México va a suceder lo mismo, ¿verdad? Aunque se puede decir que esto no fue de esa manera. Claro que sí fue. Y en la actualidad tenemos esos tres problemas. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales y tenemos problemas políticos. Imagínense desde cuándo. Desde 1948 hasta el 2021. O sea, la economía del país ha venido abajo desde hace muchísimos años y desde el siglo pasado. Esto no es algo nuevo. A lo mejor a otros nos tocó nacer después del 50, pero quienes tienen más de 60, 70 años, 80 años, ellos bien pueden platicarnos cómo era la situación antes, cómo era la situación cuando jóvenes y cuál es la situación actual. Ahora, aquí la evidencia más práctica es que se seguían reproduciendo las condiciones de producción capitalista, es decir, más ricos, pero había ricos, pero también había muchísimos pobres. De manera que la estructura socioeconómica de México no cambió realmente, pues las relaciones de producción se seguían centrando en los dueños de los medios de producción y los que tenían que vencer la fuerza de trabajo para obtener un salario, a la postre no alcanzaba para adquirir la canasta básica. Es como ahora te dicen los funcionarios de las cámaras de los diputados, tanto estatales como a nivel federal. Con 2,000 pesos tú puedes vivir. Sí, pero yo estoy ganando el salario mínimo.
Y el salario mínimo me está diciendo que yo estoy ganando más o menos 4,500 pesos. Imagínense que yo tengo que pagar un predial de 1,200 pesos en este momento, pues ya me quedo sin comer. ¿Pago el predial o compro la canasta básica? Y todavía si estoy casado y tengo un hijo y mi hijo se enferma, pues compro despensa o llevo al médico a mi hijo. O estamos en pandemia, le pago el tratamiento a mi hijo o nos la llevamos en ayuno 40 días. O sea, a veces lo que dicen nuestros gobernantes es inconcebible, porque no es lo mismo ganar el salario mínimo a un salario en lo que ellos van buscando, no tanto por servir al pueblo, sino para salir de sus deudas. Y yo les puedo decir de mucha gente que conozco que está en la política y que ahorita con los nuevos ha pasado lo mismo. No tenían nada y resulta que ahora traen coches último modelo. ¿Por qué? Porque ganan sus 70, 80 mil pesos. Hagan ustedes cuenta si ganan 100 mil pesos al mes, pues van a tener 1,200,000 pesos. Y si ustedes lo multiplican, 1,200,000 pesos, por 4 años en los que están, o no, creo que están 6 años, por 6, son 7,200,000 pesos, que bien que ya aseguran toda su vida, ya. Pero desgraciadamente, quienes están en este ambiente tienen 3 defectos, es el alcohol, las mujeres, y ya su vida en gastar todo. Y cuando llegan a la edad que necesitan ese recurso, ya no lo tienen, porque ya se lo gastaron. Y ese es el problema. Cuando alguien llega a un poder o a estar en la política, ese es su gran defecto. Hay dos muy marcados, el alcoholismo y las mujeres. Porque sienten que ahí está el poder, ahí se maneja esto, se maneja aquello. Entonces, sí te pueden decir, bueno, si alguien está en el poder, pues yo compro una botella de un whisky muy caro que cuesta 7,000 o 17,000 pesos. Pero el del pueblo se va a comprar una de licor que es de alcohol de 96 grados que cuesta 15 pesos. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Y claro, lo peor de todo es que empiezan como que a menospreciar al pueblo diciendo, es que ustedes no saben. No, sí sabemos, sí conocemos. Pero esto es bien importante y la cuestión sobre todo política, económica y social de un país, si no se va desarrollando bien, no avanzamos. Y México, por eso ha estado estancado por muchísimos años. O sea, en la actualidad yo creo que si se ve el pasado, porque el pasado siempre va a ayudar al presente para mejorar el futuro, si se viera lo del pasado, se mejoraría lo que estamos viviendo en la actualidad y para verlo hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Que hay vicios y esos vicios no se erradican y no se erradican por la cúpula que a veces está gobernando en turno. Y si esta cúpula sigue con esos vicios, pues nunca se va a mejorar ningún país. Y Latinoamérica es el vacío que tiene en todos los países. Ahora miren, vamos a ver ya las causas y consecuencias de, ahora sí vamos a entrar al 68. Y vamos a ponerles el video. Guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya
que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10.000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos, una verdadera trampa natural. Queríamos que fuera un mitin muy rápido porque acabábamos de salir pues de la ocupación de las escuelas por el ejército. Entonces era llegar y salir rápido. Había una orden del CNH a todos sus miembros de no estar allí. Nadie más que el que iba a hablar. Y estábamos todos. Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, entrenado para la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que rondaba el edificio Chihuahua donde se hallaban los oradores. Otros llegaban y decían, el ejército está en tal calle. Pues sí, en todo mitin, en toda manifestación, el ejército había estado vigilando a la distancia. No era nada extraordinario, está el ejército, pues sí. El ejército era comandado por el general José Hernández Toledo, el mismo que había encabezado la toma de la Universidad de Morelia en 1966, la irrupción en la Preparatoria 1 y la ocupación de la ciudad universitaria. Lo que yo no sabía era que eso era un cerco. Atrás del Chihuahua también había ejército que iba a avanzar bajo el edificio. Cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza, un helicóptero verde del ejército, volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Aparecen un montón de manos haciendo esto. Manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, se empiezan a oír paz, y la gente corre. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. Y desde el barandal del tercer piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Y entonces el helicóptero y y el chamaco queda en el pasto. Yo tengo la idea como si lo hubieran clavado así. Entonces hubo un momento en que los que estaban disparando desde el barandal en el tercer piso hacia abajo, le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio y le empezaron a disparar al Batallón Olimpia. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo.
Vi cómo caía la gente, los jóvenes. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra en el costado sur de la plaza. Los disparos venían de todas direcciones. Me sentí herida y gritaba que estaba herida, y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladora. La matanza continuaba en la plaza. La gente se dispersaba aterrorizada, tratando de escapar de la lluvia de balas que caía sobre ella. El fuego nutrido duró poco más de 1 hora. A las 7:45 una tanqueta disparó contra la plaza. Que el grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. Y allí vino la gran matanza. En su descripción de los momentos cruciales, el presidente señala: están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos. Son ellos los que están disparando. La balacera dura poco. El ejército respondió a los tiros que no sabía bien de dónde venían. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que se dio el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos. Por fin habían ganado sus muertitos, escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno,
Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue, en parte muy importante. Bueno, miren, yo quise ponerles este video porque creo que a ninguno de nosotros nos tocó vivir este acontecimiento. En lo personal, cuando fue el 68, yo tenía apenas 2 años de edad. Y recuerden que para esas fechas, pues, no había como los medios así de que la información llegara al país, de que como ahora que tenemos tecnologías tan avanzadas. Pero viendo el video, podemos decir que primero se trata de un gobierno autoritario. O sea, desde que ya se utiliza el ejército, se utiliza la policía, se utiliza a los guantes blancos, y todo porque México era sede del campeonato de fútbol aquí en México en el 68. En este caso, vamos a ver que primero, en su informe, recordemos que en México, hasta antes del gobierno de Vicente Fox, ¿verdad? Todo así como que el presidente era el dios intocable.
el presidente de la República era así como que el lejano y que todo mundo tenía que hacerle reverencia. Los trabajadores o los que estaban más cercanos siempre a un presidente de la República, así lo veían, ¿no? Inclusive, ahí me tocó ver gente que trabajaba con gobernadores, que cuando llegaba el gobernador a algún lugar, porque tuve la oportunidad de estar trabajando también para donde estaba, llegaba y decían, señor, ¿cómo estás? Se le hincaban aquí y allá, ¿no? Tú podías ver así al hombre más rico, en este caso de Córdoba, que se doblegaba ante el gobernador y así lo tenía, ¿no? Como que lo que ellos digan es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en esa época se vivía lo mismo, pues había un partido, el gobierno tenía el poder y pues prácticamente militarizado todo. Ahora, cuando uno escucha hablar a quienes vivieron esos momentos, miren, hay un libro de Elena Poniatowska, yo no soy muy dado a esta autora, pero el libro que ella presenta sobre el 68, sobre esto de los universitarios, porque no solamente son universitarios del Politécnico y de la UNAM, sino ya estaban los universitarios de todo el país, por eso había muchísima gente. Entonces, Elena Poniatowska lo presenta muy bien y sobre todo la realidad que se está viviendo. También yo acabo de leer hace poco que ella misma decía sobre el presidente en turno que dice que ya hay un hartazgo de las famosas conferencias mañaneras en todo el país. Dice, ya hay un hartazgo, no sé si él no se da cuenta. Para que lo diga Elena, que lo apoyaba y es escritora y todo eso, ya está de pensarse, ¿no? Pero ella explica muy bien todo este acontecimiento y vean cómo fueron tratados. Es decir, ahí, ¿por qué se concentran en Tlatelolco? Porque solamente había 2 salidas y 2 entradas. Y era la manera como que de juntarlos a todos, ¿no? Y aquí, quienes empiezan a disparar, pues son los del Guante Blanco contra el ejército, pero van hacia los universitarios. Porque la luz de bengala que venía el helicóptero era la señal de cuando iba a empezar el ataque con los tanques de guerra, con el ejército y con los guantes blancos. Entonces, hay toda una gran confusión. ¿Y todo por qué? Porque los jóvenes iban defendiendo sus derechos. O sea, la situación económica del país está en un caos que este presidente, todo un dictador, así como habla, dice, yo tengo la responsabilidad moral, política, social de este acontecimiento y no me arrepiento. Y fíjense, ¿qué es lo que sucede? Que desgraciadamente quien a veces está en un poder o tiene al cargo o es un líder, no conoce de primera mano las situaciones. Todo lo sabe porque me lo dijeron, porque lo comentaron, porque lo hablaron. Y uno se lo cree. Y entonces, ¿qué es lo que le hace falta a un presidente? Pues que su equipo que lo acompañe, pues haga una investigación y que le presente lo que se está viviendo y lo que es real. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay los asesores, pues hay asesores que estudiaron ni se prepararon ni nada y que llegan y empiezan como que, mire, haga esto y aquello. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero yo ayer viendo las noticias de aquí México y uno de Estados Unidos, es sorprendente el gabinete que va a tener el presidente Joe Biden. O sea, jamás se ha visto que un presidente de los Estados Unidos tuviera tantas secretarias de Estado mujeres. Casi siempre era pues el machismo, ¿verdad? El vicepresidente o en este caso secretario de Gobernación es un hombre, el que sigue del ejército es un hombre. Aquí casi son 20 o más de 20 personas, mujeres, también con diferencias de género, y es sorprendente, o sea, que Biden se haya dejado ayudar por las mujeres y sobre todo quien va como vicepresidenta es la primera mujer de color en un estado de primer mundo, o sea, ahí habla de la apertura, del apoyo, del cambio, de la transformación, de mejorar. Aquí en México todavía no. Hasta que no se hizo ley
primero en la Comisión Federal Electoral y ahora en el INE, que dijeron 50% mujeres y 50% varones, y ya. Y por eso la Cámara de Diputados ahora tiene un 50% y un 50%. Gobernadores, 50% en el país mujeres, 50% hombres. En municipios, 50% mujeres y 50%, pero no, inclusive hasta en los cabildos tiene que haber mujeres y varones. Anteriormente no, puro varón. Y ahora, por ejemplo, tú ves en Estados Unidos, cuando llega el nuevo presidente, dice, ¿qué mentalidad tan abierta? Y en México, para el 1968, se vivía todavía el presidencialismo. Y fíjense, era de que cuando el presidente decía algo, eran los aplausos, ¿no? Y siempre los aplausos, o sea, era el libertador, el rey, el que cambió, el que transformó y el que mejoró todo. Pues todo eso, pues pega, ¿verdad? Porque a los pocos días estaba la inauguración del Mundial y a los pocos días había un evento importante a nivel mundial. Dice ahí, ¿no? Que a Díaz Ordaz lo que le preocupaba era la embajada de Estados Unidos. Pues no había ningún problema porque más bien los estudiantes no iban ni por la embajada, iban porque ellos querían un bienestar social, político y económico, ¿verdad? Y claro, la frase de él dice, México no fue mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue. Es muy importante debido a Tlatelolco. Claro que sí, antes había una situación. Con Tlatelolco se marca un parteaguas y de ahí empiezan los cambios, empieza la transformación. No tanto así que él tuvo que irse de México para ocupar una embajada en el extranjero. Entonces, en este video, yo quiero que ustedes vean que a veces lo que se nos cuenta o se nos dice, como que a veces lo desvirtuamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve las celebraciones de cada año en la Ciudad de México, que salen los anarquistas y todo eso, o sea, no es una lucha, sino ellos estaban defendiendo sus derechos y empezaron los jóvenes, porque a nivel mundial, no solamente fue en México, a nivel mundial empezaron a surgir revueltas por la misma situación que se está viviendo de crisis económica, de crisis social y de crisis política. En México, bueno, nos tocó vivir esto, pero, por ejemplo, hace algunos años, no sé si en China, pasó lo mismo, que hasta un tanque creo que pasó encima de un joven y cada año celebran ese acontecimiento. ¿Sí? Los jóvenes siempre a veces son los que despiertan y ayudan mucho para que el gobierno también despierte. Claro que a veces hay países que en lugar de que el joven despierte, como que lo duermen. Entonces, 68 es un parteaguas en la historia de México. Ahora vamos a ver nuestras diapositivas. Bueno, aquí dice, hablar de los movimientos sociales de México durante esta época es hablar de un conjunto de manifestaciones de ideas que perseguían el cambio de rumbo de la economía, sino de la transformación completa de la sociedad, es decir, la modificación de la formación socioeconómica de ese tiempo. Sí, fíjense nada más, hablar de movimientos sociales, un movimiento social, ¿por qué va a surgir? Porque se van a manifestar las ideas. Y recuerden que muchos de los que participaron en el movimiento del 68 viven todavía, eran jóvenes estudiantes de la UNAM, eran jóvenes estudiantes del Politécnico, y ya ven las vejaciones que les hizo el gobierno. Algunos los mataron, algunos los incineraron, algunos los llevaron, creo que al Estadio Azteca, porque eran miles de jóvenes los que murieron. Ahí dicen que fueron 40 o 60, no, son miles los que mueren. Pero ¿qué están haciendo estos jóvenes? Manifestando su inconformidad sobre cómo se está llevando la economía y sobre todo cómo se está llevando lo socioeconómico en este tiempo, en 1968. Recuerden que 1978 es una década
¿verdad? O es un tiempo en donde hay muchísimos cambios a nivel mundial, donde hay algunas transformaciones sociales, políticas, religiosas, intelectuales de todo tipo. Y eso quienes lo van generando por los mismos jóvenes que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. ¿Con base en qué? En lo que ya se había vivido años anteriores. Y esto con base en qué, que dicen, no estamos de acuerdo con la política que está llevando el gobierno federal. Entonces, cada uno de los movimientos sociales, tanto civiles como políticos y guerrilleros, se dieron y cuestionaban la forma de cómo el Estado dirigía a todos los sectores del país. Recuerden que para ese tiempo surgen las guerrillas y que hasta nuestros días, todavía, por ejemplo, se habla de Cabañas, uno de allá de Guerrero, que formó su guerrilla porque no estaba de acuerdo en lo que estaba viviéndose en el país. Lo mismo hace el ejército zapatista, cuando en el 94, si no me recuerdo, hace lo mismo, no están de acuerdo con la economía que se está llevando en el país. O sea, los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Defender las ideas y defender, sobre todo, a un país y a una nación. Es lo que en la actualidad muchos investigadores no ven. O sea, siempre se ve lo malo. O sea, el joven que protesta, el joven que le gusta la grilla, el porro que es pagado para que vaya, como ahora mismo se dice y se dijo también ahora que hubo el problema en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Que fue gente pagada, que le dieron dinero, que aquí, que allá. No, en esa época no recibieron los jóvenes nada. Ellos iban defendiendo sus derechos, ellos iban defendiendo sus ideales, ellos iban defendiendo a una nación, ellos tenían en su corazón a México. Y es lo que hace falta ahora. A veces nosotros vivimos en un país, pero no nos manifestamos. ¿Por qué? Porque dice aquí, había el proyecto de una educación socialista que se impulsó el gobierno general de Lázaro Cárdenas tuvo su fin con la llegada de Manuel Ávila Camacho como presidente de la República y desde entonces se encauzó la educación pública del país hacia ¿qué? Un enfoque nacionalista o de unidad social. El aspecto técnico, primarias con talleres, secundarias técnicas, bachillerato tecnológico, centro de investigación tecnológico, centro de investigación avanzado, Instituto Politécnico Nacional, Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP, escuelas privadas como el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y el Instituto Tecnológico de México, el ITAM. Aquí, si ustedes hacen un poquito de memoria, en la actualidad creo que el CIBESTA ya no existe. Ya lo cancelaron. Que era el Centro de Investigación Avanzado del Instituto Politécnico. O sea, decía que había fuga de dinero. Bueno, dicen, ¿verdad? Comentaban que había fuga de recursos, que las investigaciones no se hacían, etcétera, 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 ¿no? Pero son instituciones creadas por el mismo gobierno y que se supone que son instituciones que están al primer nivel a nivel nacional. Imagínense, los CONALEP, ¿desde cuándo se fundaron? Desde 1970, ahí están los antecedentes, ¿verdad? Con Manuel Ávila Camacho anteriormente, y en Córdoba apenas llegan CONALEP. Las escuelas que sirven de educación profesional técnica, en Córdoba apenas llegó hace un año y apenas van a hacer el edificio. ¿Y cuánto tiempo tiene de que se crearon? O sea, ¿por qué? Porque les digo, un presidente municipal, un gobernador, un gobernante nacional, no se preocupa porque el país se desarrolle. Mire, yo siempre lo digo, a veces nosotros nos enfrascamos más en los chismes que en cosas más de teoría, más científicas, más de desarrollo. O sea, lo que me están diciendo, pues es que le hago más caso a lo que me dijeron. Yo tengo que ir hacia adelante. Tengo que ir buscando emprender, innovar, crecer. Pero bueno, hay quienes yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay quienes si no se enteran de un chisme no son felices en ese día. A mí, en lo particular, pues no. A mí me gusta
leer, investigar, estar al día, tener información, y si no me convence, busco en otro noticiero y veo y estudio y analizo, y entonces ya me hago una idea crítica de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Entonces dice también establecimiento del método de enseñanza, aprender haciendo y enseñar produciendo en las escuelas, que era lo que buscaban las instituciones de arriba. Yo no sé si sepan, pero por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey es una de las instituciones más caras en el país. Más que ser particular, es una asociación civil que se creó para la educación y que fuera superior y competente a nivel internacional. Y la idea del TEC de Monterrey es que los que estudiaran ahí, al terminar todo su ciclo escolar, salieran ya como licenciados. Es decir, ahí no es como un ejemplo, la Universidad Veracruzana, que tú sales, tú entras a la universidad, sales de la carrera y terminas como pasante. Y después, para que titule, le cuelgues. Porque te piden muchos requisitos, porque tienes que pagar el asesor y tienes que pagar el título, y luego que empiezan con graduaciones y que la foto y que el agradecimiento, bueno, puro negocio. Pero en el TEC no, en el TEC de Monterrey, tú ya estando en el último año, tienes que empezar a hacer tu tesis, tienes que hacer un proyecto de emprendedor, e inclusive tienen, le llaman incubadoras, donde el proyecto lo meten, lo analizan, lo ven, si puede proyectarse el día de mañana, y si no, lo tienes que modificar. Pero tú, cuando dejas la institución, ya eres licenciado en Mercadotecnia, licenciado en Derecho, licenciado en Administración de Empresas, a diferencia de muchas universidades. Que inclusive en la misma UNAM, tú sales de la UNAM y no te titulas luego. En escuelas particulares no te titulas luego. En el caso del TEC, sí buscaba eso. Esto era lo que querían ellos implementar y que los papás entendieran. Y que el joven no saliera, sino se quedara en la zona. Por eso el TEC de Monterrey crea varios campus en México. Pero al ver que no estaban funcionando, los empezaron a cerrar. ¿Verdad? A cerrar, pues nos cerraron Córdoba, ahorita está el de Puebla, pero fueron cerrando así varios para concentrarlos otra vez en Monterrey, para que la mentalidad del joven, desde que entra a la prepa o a la etapa universitaria, se vaya haciendo la idea de que tiene que prepararse el día de mañana para ser un profesional y emprender algo nuevo. O sea, que no vaya pensando en trabajar, sino en crear. Por eso se habla de ahí, método de enseñanza, aprender haciendo y también enseñar haciendo. Y en el caso de CONALEP también era lo mismo. Es una educación profesional técnica donde tú salías como técnico electricista, técnico topógrafo, técnico no sé de qué, ¿verdad? Pero había muchas carreras técnicas que una vez que fueras técnico, tenías oportunidad de trabajo, tenías oportunidad de hacer algo. Pero, pues a veces esto se queda en los papeles, como que hace falta proyectar más, informar más y que la gente lo conozca. Es como ustedes ahorita, están estudiando el bachillerato y creo que lo estudian en 2 años y es muy bueno. Yo cuando fui invitado para dar clases, decía, bueno, ¿por qué afuera son 3 años y aquí son 2 años? Me dijeron, es que maestro, aquí lo que se trata es dar la clase y la información que es esencial para el estudiante. Y es cierto. Ustedes si van a un bachillerato de gobierno, ¿qué es lo que van a hacer? Les ponen 2 horas de educación física, 2 horas de taller artística, les ponen que guitarra. Eso pues, no nos hace falta, la que a mí me hace falta es conocimiento, aprender, tener otro tipo de ideas, ¿no? Pero como estamos en la etapa de la adolescencia para la juventud y la etapa de la inquietud, que siempre vamos a ofrecerle a los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que la UNIPAC por ese lado creó muy bien su plan de estudios, porque también yo que estudié online, pues si una carrera tú la estudias en 5 años en una universidad, en online, en donde yo estudio, le hice en 3 años. O sea, ¿por qué? Porque te dan el material esencial para lo que vas a hacer el día de mañana. O sea, ahí no se trata de que vete aquí, que vete allá. No, tienes todo el día que estás estudiando, el material te lo van enviando y eso es muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos haciendo
y también vamos a enseñar produciendo, y eso es lo bueno. Ahora, también el abandono gradual de la escuela rural. ¿Por qué las escuelas rurales se fueron abandonando? Porque la gente fue mirando a la ciudad. Ya le decía otra vez, las personas se fueron hacia la ciudad y eso que hizo que ahora en muchas comunidades sean fantasmas, que no haya nada. También la difusión de la educación superior para los hijos de campesinos, obreros, burócratas y burgueses. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Que los jóvenes o los niños estudiaran. Y ustedes saben que pues todavía en mi época, cuando yo entro a la primaria, allá por el 72, 73, allá las famosas escuelas unitarias, es decir, un solo maestro para todos los grupos. Ahí estudiaba desde el primero, yo no hice kinder, pero estudiaba desde el primero hasta sexto de primaria. Ya las famosas escuelas unitarias. Y en el siglo XXI siguen existiendo esas escuelas unitarias en unidades rurales, donde si uno está estudiando, ¿verdad? Para ser maestro o profesor o quiere dedicarse a la enseñanza, pues si quiere trabajar para el gobierno, ¿sabes qué? Pues hay una plaza ya por Mérida, o hay una plaza ya por Nogales, hay una casa ya por el estado de Puebla. ¿Y qué sucede? Que a veces ya tenemos el lugar designado, nosotros no queremos irnos, no queremos pues empezar. Todo se empieza desde abajo. Jóvenes, nadie empieza arriba, todo se empieza labrando una piedra para que el día de mañana seas un diamante. Y lo que pasa es que a veces nosotros creemos que pues ya al salir pues vamos a encontrar todo de manera sencilla y fácil. Y no. Pues aquí lo que se trata de hacer en el gobierno es difundir que los hijos, ¿verdad?, tenían que estudiar, y los hijos de todos, tanto del campesino, del obrero, del burócrata y del burgués. Y tanto así que en la actualidad hemos descubierto que gente que viene del campo es la que logra triunfar pues a nivel nacional y a nivel mundial. Y a veces nosotros que estamos en la ciudad y tenemos todos los medios, pues no los aprovechamos. Siempre ponemos como que condiciones, vamos condicionando nuestra vida de preparación e información. Otros elementos que deben tomarse en cuenta para comprender el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968 son estos: que los movimientos obreros y campesinos anteriores a esta fecha, o sea, ya había movimientos anteriores al 68, ya había obreros también antes del 68. Recuerden que yo les mencionaba que el presidente les pedía a los obreros y a la gente que por favor no se lanzaran a huelga, que no causaran problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una base, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 68, pues es donde explota la bomba, ¿verdad? Ya no, a lo mejor a los obreros, a los campesinos los pudieron controlar, pero a los jóvenes ya no los pudieron controlar. Y más si se movió a nivel nacional, menos. Esa es la organización que tenía a los estudiantes como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ahí hay una organización ya de estudiantes como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Claro, perdón, para poder hacer este grupo, pues alguien tuvo que venir de fuera y alguien tuvo que formar clandestinamente a estos jóvenes para inculcarles el socialismo, para inculcarles el marxismo, para inculcarles el comunismo. Entonces, ahí es donde empieza también la creación de nuevas ideas, y pues si llegaba con una idea vaga y sin fundamentos, porque pues ya saben que la Unión Soviética después de muchos años se va a disolver. Aquí lo que ellos van buscando también es el cambio y la transformación, pero a lo mejor no lo hicieron de una manera adecuada. Establecimiento de la ley de disolución social con la que se dictaban largas sentencias de cárcel a quien intentara disolver a la sociedad mexicana o cualquier intento subversivo. Ya ven que antes todo esto se castigaba, ¿eh? Y sobre todo tenías grandes sentencias. Bueno,
Si los detenía y los mandaban a Lecumberri, pues no había ningún problema, porque pues era la cárcel de mayor seguridad en la Ciudad de México. Pero pues muchos eran desaparecidos, ¿no? Ahí tenemos a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, que es la de Derechos Humanos a nivel nacional, en donde uno de sus hermanos pues desapareció en esa época y que no le han podido encontrar, porque fue por la lucha en favor del país. Y así mucha gente, ¿no? También dice que la fuerza que adquiría el Movimiento de Liberación Nacional, que no tenía fines electorales y al cual pertenecían personajes de diversos, por ejemplo, opositores intelectuales. Fíjense que esto del Liberación Nacional ya viene de Centroamérica, recuerden que en Nicaragua existe el Partido de Liberación Nacional, en El Salvador el Partido de Liberación Nacional, la lucha de clases sociales también en Guatemala. Es decir, ya esto viene como que de atrás y ya hay antecedentes, hay ideas claras, como que ya en México se va moviendo eso, y sobre todo que existen opositores e intelectuales. Imagínense, cuando un intelectual participa de algún movimiento es porque hay bases, o sea, el intelectual es porque ya es un investigador, conoce los hechos, conoce los acontecimientos, ha estudiado muchísimo, ha leído muchísimo, se ha preparado con bastante tiempo y entonces ya empieza como que a defender las ideas, ¿no? Es, por ejemplo, uno cuando ya hace algún diplomado o haces alguna maestría, pues ya tienes más bases para decir, bueno, yo creo que esto podía ser esto, o puedes asesorar a alguien y decir, mira, ¿sabes qué? Pues lo que estás haciendo no es correcto y puedes hacerlo por este camino. Entonces, cuando ya uno empieza a hablar, en mi caso, cuando yo empiezo a hablar sobre ciertos temas, y lo primero que me dice, bueno, maestro, ¿y usted cómo lo sabe? ¿O dónde lo estudió? ¿O profe, dónde lo estudió? Bueno, porque me he dedicado a aprovechar el tiempo y me gusta conocer, ¿no? Yo he sido siempre muy arriesgado, les he dicho, y bueno, eso me ha llevado a hacer muchísimas cosas buenas, pero también recibí muchas críticas por parte de la gente. Pero pues yo me quedo siempre con lo bueno y las críticas siempre van a estar, ¿verdad? Dice pues la canción, no somos moneditas de oro para que le viene a todos. Uno hace lo que le gusta, uno hace lo que quiere y uno hace lo que busca para ser feliz en esta vida. Y es lo que también tienen que buscar ustedes. A veces nosotros nos condicionamos a la gente, ¿no? Yo voy a hacer esto para que mi familia, mi gente me quiera. No, yo voy a hacer esto porque me gusta, me apasiona, lo siento, necesito hacerlo y necesito crear algo, ¿no? Es como ahora mismo, ¿no? Estoy en un proyecto de hacer conferencias, pero pues yo necesito un equipo, necesito materiales, necesito cosas pues, para mejorar todo esto, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues yo estoy aquí en Zoom, estoy sentado, está ahí atrás de aquí mi escritorio, ¿verdad? Y todo eso, pero el día de mañana yo quiero dar mis clases no sentado, sino a lo mejor desde un pizarrón, así como que fuera el alumno que está en mi aula y escribiendo en un pizarrón y es mucho más práctico, ¿no? Sentirse cercanos, pero eso uno lo tiene que ir haciendo y cuando esto a ti te gusta y te apasiona, sales adelante. Entonces, era lo que pasó en el 68. Muchos se apasionaron, muchos intelectuales le entraron y apoyaron la causa y desgraciadamente nunca pensaron, como dice el video, ¿verdad? Nunca pensaron que pues, el gobierno los fuera a tratar así. Y sobre todo nunca pensaron que el ejército los fuera a tratar así. Ahora dice también, la organización que lograron los estudiantes no aceptados en la UNAM desde 1967 para establecer la llamada preparatorias populares. Ya ven que existen ahora muchas preparatorias en la UNAM, que no lograron ser aceptados a lo mejor en las escuelas de gobierno y la UNAM tuvo que abrir el CCH de Naucalpan, el CCH de Madero, el CCH de Iztapalapa, el CCH de no sé dónde, y todos que son prepas o son bachilleratos que al terminarlo pues
casi tienes el pase seguro para entrar a la universidad. Ahora, miren, en sí, yo creo que todas las escuelas son muy buenas y los planes de estudio se tienen que ir modificando según la época que estamos viviendo. Y en este caso, pues la UNAM en su tiempo, pues era una de las mejores universidades de México y sigue siendo una de las mejores a nivel mundial. Claro, a lo mejor no ocupa los primeros lugares, pero pues algunas facultades, porque no todas, algunas de sus facultades, pues sí son de renombre a nivel nacional. También dice aquí, se da el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Sí, para el 68 van a ser 10, el 69 10 años, para el 68 son 9 años. Es decir, porque sabemos que Fidel Castro llegó a México y de Tuxpan va a embarcarse en un barco para llegar a Cuba. Yo no me acuerdo si fue por La Habana o por la parte de atrás de La Habana, para tomar y en este caso dar un golpe de Estado. Entonces, imagínense que ya teníamos aquí en México gente que estaba formándose y que estaba instruyéndose para este tipo de trabajo. Ahora dice que la inversión en México, que para 1968 era de 5.819.824 pesos, que representaba el 32.23 del presupuesto total que tiene el Estado para ese año. Es decir, el 32% se dedicaba a la educación. El 32.23% se dedicaba a la educación. Entonces, imagínense lo que viene a causar, ¿verdad? El movimiento del 68. Todos estos acontecimientos que, les digo, si lo vemos desde el punto de vista que fueron jóvenes, ¿cómo les van a llamar? Los revoltosos, agitadores. Pero si lo vemos desde el punto de vista histórico, fue algo de beneficio para el país. O sea, tenía que explotar la bomba para que el gobierno se diera cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y que aunque hubo represión y hubo muertos y todo eso, eso sirvió para que también los gobiernos posteriores entendieran la situación de la economía y de la política y de la formación también de los jóvenes. Ahora dice que este movimiento fue clara expresión de lo que significaba el modelo económico de desarrollo estabilizador, pues de forma creativa y combativa los estudiantes pusieron en jaque el poder que el gobierno decía tener sobre los obreros. Es decir, el gobierno hasta esa fecha siempre manipulaba a los obreros. Ustedes saben que los grupos más antiguos son la CROM, la CTM y la Confederación Nacional Campesina. Son, así como el Partido Revolucionario Institucional, los más antiguos. Después se van creando otros. Pero la CROM y la CTM y la Confederación Nacional Campesina son de las instituciones más antiguas y que eran siempre manipuladas por el gobierno. Y decía, a ver, yo no quiero revueltas, pero les ofrezco esto. Entonces, por eso se hablaba de que el país estaba en calma. Pero cuando empieza el problema, el gobierno pensó, ¿verdad? El presidente pensó que así como podía mandar y manipular a los obreros o a los campesinos, lo iba a hacer con los estudiantes. Y no. ¿Por qué? Porque fue cuando el gobierno lo ponen en jaque y pues decían, si tenemos a los campesinos y tenemos a los burócratas y tenemos al sector, entonces dice, esto también pues lo podemos también controlar, ¿verdad? Y entonces pues se crea aquí un corporativismo y populismo que caracterizaba a los gobiernos primero del Partido Revolucionario Mexicano y después del PRI. Es decir, ellos decían, si tenemos estos grupos, la tenemos segura. Por eso, cuando había elecciones, ganaba siempre el PRI. ¿Por qué? Porque a los grupos los tenían en sus manos y decían, tú me apoyas y yo te apoyo. Tú le dices a tus compañeros de que no hagan revueltas y yo te apoyo a ti, dirigente. Y por eso muchos dirigentes se fueron para arriba, porque recibían pues, dinero del gobierno. ¿Dinero de quién? Pues de los mexicanos. ¿No? Y en la actualidad,
Vemos líderes que han sido vitalicios. Ahí tenemos a la maestra Graciela Gordillo en educación, ¿verdad? Que tiene años dirigiendo el sindicato de trabajadores de la educación, el famoso CENTE. ¿Y de dónde viene? Ella viene de Chiapas, de una familia humilde, es apoyada, logra desbancar al que estaba como secretario de educación, no, al del CENTE, ella sube y ahí va. Pero en sí nunca ha dado clases, nunca ha dado clases, no sabe. Yo creo que como en la actualidad no han preparado una secuencia o lo que implementaron la reforma educativa en México. Yo creo que no lo saben. Entonces, aquí es donde al poder se le sale de la mano este problema. Y porque pensaban que a los estudiantes también los iban a manipular y no lograron manipular. Al contrario, se les vino un problema muy grave. Ahora, los estudiantes no solo convocaron a la unidad de los sectores populares de que en México resentían los bajos salarios, el incremento de los precios de productos y la falta de cobertura de educación que el Estado había de garantizar, pues era una de las promesas que se promulgó de la Constitución de 1917. Por eso yo le decía en la clase pasada, nosotros cuando escuchemos algo por parte de los gobiernos que nos digan, es que esto es un regalo que el gobierno les da. No, no es un regalo, sino ya está en la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos, que es la Constitución de 1917. Y si ustedes ven los primeros artículos de la Constitución, ahí dice todos los derechos que todo ciudadano debe tener en México. ¿Sí? O sea, no es porque, es que ahora sí pudimos porque tenemos reservas y esas reservas ayudaron para que... No. Aquí, los jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer? Pues convocar, ¿sí? Y decir, a ver, los salarios están bajos, los salarios no nos alcanzan, a nuestros papás no les alcanza lo que ganan por mantenernos y sobre todo, no solamente no alcanza, sino que los productos son caros. Imagínense las familias que antes eran grandes, que no eran solamente de un hijo, de dos hijos, sino creo que el que menos tenía era de 5, pero de 5 para arriba, hasta de 10, 12 o 13 hijos. Hay familias que fueron hasta de 15. En esa época, imagínense estar la crisis, ¿cómo los mantienen? Por eso hubo más ricos y hubo muchísimos pobres. O pocos ricos y muchísimos pobres. Entonces dice que también ellos lo que peleaban era la educación que no había, que no se garantizaba y que no se estaba dando en muchos lugares. Entonces, aquí es cuando ellos dicen, porque estas obligaciones o estos derechos ya están desde 1917. Así que a nosotros nos los tienen que cumplir y nos tienen que hacer valer. Dice, el movimiento estudiantil duró cerca de 6 meses con fases muy difíciles para sus participantes, como fue la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Tuvo alcances muy notables como el correr de los siguientes años, pues no solo propició una apertura para que la gente comenzara a participar de forma más abierta, sino que convirtió en un referente para la lucha de muchos sectores, trabajadores y de estudiantes por muchos años hasta la actualidad. Y es cierto. Sí, el 68 fue un precedente para decir, sí podemos manifestar nuestras inquietudes, podemos manifestar nuestros desacuerdos, podemos manifestar lo que no está haciendo bien el gobierno a nivel económico, político, social, y podemos abrir una brecha. Claro, le digo, todo esto costó vida y sobre todo lo peor de todo es que las dejaciones que hizo el ejército o el gobierno federal hacia los jóvenes. O sea, jóvenes que murieron en el momento, jóvenes torturados, jóvenes que los desnudaron, ¿verdad? Hay fotos donde aparecen sin ropa y sin nada. Algunos los hacen dormir en el suelo. Bueno, fue lo peor ese día. Hay quienes estuvieron, ¿verdad?
gracias a YouTube hay muchos videos donde se cuentan todo esto, lo que vive, ¿no? Por ejemplo, la señora que empieza hablando y que fue una líder estudiantil, o sea, da hasta como tristeza escucharla, ¿no? Lo que íbamos buscando era algo bueno, algo positivo, que nos apoyara el gobierno, que teníamos necesidades y tiene hasta ganas de llorar y uno pues se pone en los zapatos de ellos y es cierto, ¿verdad? Que estas personas buscaban no solamente el bien de México, sino el bien de todos, de toda la comunidad. Y bueno, hasta aquí ¿alguna pregunta, cuestión, duda? No. ¿Están todos? A ver, porque voy a pasar lista. Está Brenda, está Daniel, está Eduardo, está Excel, está Suani, está Flor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O cómo ven? Profe, vamos bien. Sí, le decía yo que, miren, este tema lo pude haber hecho un poquito más largo, ¿verdad? Es muy, muy interesante y sobre todo los acontecimientos que surgen antes del 70 y sobre todo el 68. Pero pues también tenemos que avanzar y pues ya solamente nos quedan, ya tenemos 4 semanas prácticamente para ver los siguientes temas que nos tocan, pero pues ojalá ustedes tengan la oportunidad ahí. Ahora estos libros están pues a lo mejor ya fuera de circulación porque lo que manejamos mucho es lo cibernético, pero a lo mejor en YouTube pueden encontrar el libro de Elena Poniatowska en audiolibros, el 68, y no es un libro muy grueso, es un libro que si ustedes lo escuchan, pueden entender más esta situación. Y le digo, de todos, ella lo explica muy bien, porque ella está en ese contexto y hace pues esa investigación para poder ayudar también a muchos a entender este proceso, ¿no? Y sobre todo, el por qué se da. Y sobre todo, como les he dicho, entender pues que hay un pasado, ¿verdad? Que a veces nos afecta y que en el presente pues nos está afectando más y que lo que tenemos que pensar siempre es en manejar el futuro. No vamos a estar viviendo siempre pues en estas situaciones, pues estar viviendo en estas situaciones, sino que tenemos que ver pues siempre hacia adelante. Pues bueno, muchachos, nos vemos mañana. Ya mañana continuamos con nuestro esquema que nos ha dado la escuela. Y ya hasta aquí dejamos lo de 68. Y no se les olviden que hay que entregar el trabajo mañana de la noche para que yo ya el viernes se los esté calificando y pueda subirlo a la plataforma. Que tengan un bonito día. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Igual, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.